días, bienvenidas y bienvenidos a este Café Conciencia, Mujeres en la Ciencia, que organizamos como cada año la Estación Experimental del Zaidín y la Fundación Descubre, porque sigue siendo muy necesario visibilizar la aportación que hacen las mujeres a la ciencia. Por eso tenemos a 5 magníficas investigadoras que van a tomar un café virtual con vosotros esta mañana. Sigue siendo también muy importante que las niñas se animen a tomar el relevo, que disfruten de la ciencia y que piensen que pueden ser tan estupendas investigadoras como las 5 que tenemos hoy aquí con nosotros. Nos hubiese encantado tomar un café con chocolate, con pastas, pan con aceite y hacerlo juntos, porque os echamos de menos. Pero no va a poder ser de esa manera, pero nada nos va a parar. No estaremos en la Estación Experimental del Zaidín disfrutando de estar juntos, pero vamos a aprovechar todo lo que nos deja hacer la tecnología. Bienvenidos a los chicos y a las chicas del Zaidín Vergeles, del Instituto de Granada, y también bienvenidos a los chicos y a las chicas del Santa Catalina de Alejandría de Jaén. Os voy a dejar ya con Matilde Barón, que va a presentaros a las 5 científicas que van a estar tomando este café virtual con vosotros y que moderará la mesa. Que disfrutéis mucho y que os cuidéis un montón, que así nos cuidéis a todos. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, Teresa, un año más con la Fundación Descubre este Café Conciencia Virtual. Tenemos a 5 científicas, una de cada uno de los institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Granada, y las voy a presentar porque hay cosas que habéis preguntado sobre ellas que os voy a indicar en la presentación. Tenemos a Alicia Pellegrina López, del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Ella es un ejemplo también de gestión científica, es la responsable de la Oficina Técnica Severo Ochoa del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que es un centro de excelencia. También ahí lleva la Oficina de Calidad del Cielo. Alicia estudió Ciencia Ambiental en la Universidad de Granada y desde muy pronto tenía una vocación de formación, concienciación relacionada con la gestión ambiental. Ha trabajado en gestión de los espacios protegidos y así eso ha sido objeto de su tesis doctoral, y quiero indicar también que Alicia es una gran monologuista, muy divertida, y fue finalista en el concurso FameLab de monólogos. Elena González Rey es fiel todos los años a esta cita, trabaja en el Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira y siempre, cuando hemos tenido Café Conciencia, dice que no tengáis miedo a equivocaros en la carrera que elegís. Ella eligió periodismo, pero pronto se dio cuenta textualmente que le interesaba más la historia y las noticias de la vida a nivel molecular y celular. Trabajó desde muy temprano en su carrera científica en el Instituto López Neira, en centros de excelencia en Suecia, en Seattle, en Estados Unidos, y su línea de investigación es muy interesante para una población que además cada vez vivimos más. Ella trabaja en la comunicación que existe entre el sistema nervioso central y el sistema inmunitario y en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer. Y además, debo decir, me da una envidia enorme, que es una gran deportista, que patea montañas, le encantan los mares y, bueno, qué decir. Julia es, yo creo que la más joven, no sé, en competición con María Eugenia quizá, del grupo. Julia trabaja en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra y es una expedicionaria, nada menos que en la Antártida. Una chica bien valiente. Estudió geología marina y se doctoró por la Universidad de Granada. Y luego también tiene mucha experiencia en gestión científica en sitios de absoluta élite, como es la ETH de Zúrich, pero luego volvió de nuevo a la investigación y en el 2020 participó en la 4ª campaña oceanográfica. Había participado anteriormente en otras campañas oceanográficas, pero estuvo a bordo del buque Hespéride y trabaja en la plataforma polar TESIC. Esa es su línea de investigación, muy relacionada con algo que nos preocupa mucho, que es el cambio climático. Y tenemos también a una compañera mía de la Estación Experimental del Zaidín, que es María Eugenia Ramos. María Eugenia Ramos es licenciada en Ciencias Biológicas con especialidad en Botánica. Es una botánica
excelente, es doctora también en ciencias biológicas y trabaja fundamentalmente en parques naturales, en Sierra Nevada, en la Sierra de Cazorla, en Castril, en Cabo de Gata, y trabaja mucho en el impacto que tiene el ganado, ¿no? Fundamentalmente ovejas y cabras, en las plantas, en los cultivos. Hay alternativas, cultivos intensivos, cultivos no intensivos, y es una mujer muy apasionada, lo sé, por la ecología, y una persona que demuestra siempre su altruismo, cosa que viene muy bien en unos tiempos tan difíciles como estos. Y por último, last but not least, tenemos a Montse Benítez. Montse Benítez trabaja en la Escuela de Estudios Árabes, un centro precioso del Consejo que está en el Albaicín. Montse es gaditana y estudió en la Universidad de Cádiz, estudió filología árabe, luego nos contará por qué decidió especializarse en lengua árabe, y estuvo trabajando en París durante 2 años. Cree que a pesar de todas las noticias, el mundo árabe como el mundo musulmán son realidades poco conocidas para nosotros, y también la lengua árabe, aunque en el español haya mucho de árabe, también se lo podemos preguntar luego, y su línea de investigación es la dialectología árabe. Bueno, yo en primer lugar lo que quería es daros las gracias por participar en este Café Conciencia virtual, y os voy a lanzar una primera pregunta en el mismo orden que os he presentado, ¿no? Empezando por Alicia, y es: ¿cómo ha influido el hecho de ser mujer en vuestra carrera científica? Alicia. Pues bueno, en primer lugar, muy buenos días. Felicidades a todas las mujeres que estáis en estos 3 institutos que nos acompañan hoy. Y respondiendo a la pregunta de Matilde, yo tengo que comentar que como mi carrera científica ha ido un poco en paralelo a una carrera sobre todo de gestión, no he encontrado muchas limitaciones por el hecho de ser mujer, porque, bueno, ha sido una cosa que compatibilizar he escogido yo y he tenido que hacer un poco de esfuerzo, pero no impuesto. Pero sí quiero llamar la atención sobre dos datos bastante curiosos. Cuando hice la tesis, mis 2 directores de tesis eran 2 hombres. O sea, estábamos en un equipo y éramos 2 hombres y una mujer. Eso es cuando hice la tesis, que fue como mi primera incursión en la científica. Ahora, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, estoy también en un grupo de investigación que lo que hacemos es investigar por la preservación de la calidad del cielo oscuro, y se vuelve a repetir un número curioso, que os lo dejo aquí para la reflexión, y es que en el grupo de investigación, de las 6 personas que estamos, 4 son hombres y 2 somos mujeres. Elena, es tu turno. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. Me hubiera encantado eso, que nos tomáramos ese café o ese colacao que decía Teresa, pero bueno, allá vamos. A mí me ha pasado un poco como Alicia, que en mi campo, en lo que es la ciencia, la biomedicina, yo no me he encontrado, por el hecho de ser mujer, con limitaciones explícitas, porque mucho de nuestro trabajo pues depende del esfuerzo y de la dedicación, pero sí es cierto que hay cosas que ocurren, como por ejemplo, y os voy a dejar también algunos datos, que cuando nosotros hacemos trabajos científicos y los publicamos, pues siempre publicamos con el resto de nuestros compañeros, ¿no?, que están en el grupo. Bueno, pues cuando una chica publica y publica con alguno de sus compañeros, si uno de sus compañeros puede tener más o menos relevancia y por circunstancias de la vida tiene una relación con esa persona, pues luego eso sí que le puede pasar factura a lo largo de su trayectoria científica, porque no es lo mismo que un chico publique con una persona que es su jefe durante un tiempo determinado, porque se valora como un producto de la actividad de ese chico, pero si es la chica y tiene una relación con una persona del grupo, pues sí que a veces hay muchos comentarios que pueden llegar a ser simplemente comentarios o se pueden manifestar en afectar ciertas partes de la carrera de una chica, ¿vale? Pero en principio, luchando con dedicación y con esfuerzo, no debe haber o no debería haber ningún problema para las chicas científicas.
Lo que dice Elena es muy interesante porque, de hecho, en ciencia ha habido en la historia y sigue habiendo muchas parejas científicas muy notables. Julia, es tu turno. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotras. Para mí es el primer año que participo en esta actividad. Pues bueno, yo soy geóloga de profesión, investigadora, y la geología, los geólogos, es un mundo de hombres. Entonces, tradicionalmente, poco a poco se han ido abriendo camino las mujeres, pero es un mundo masculino, digámoslo así. Sin embargo, yo no me puedo quejar porque he desarrollado mi carrera científica siendo apoyada por mi tutor de tesis, por personas que han apostado por mí y trabajando duro, como decía Elena y Alicia, pues se puede conseguir todo. Entonces, quizás como mujer lo que más me ha limitado es la conciliación familiar. Yo tengo que decir que soy mamá de 3 niñas y terminé la tesis teniendo 2 de ellas menos de 2 años. La tercera la tuve hace 3 años, entonces ha sido una lucha de poder conciliar. Y eso es algo pero se puede hacer. Yo animo a que se puede hacer. Simplemente hay que perseverar y trabajar duro. Ya. Muy valiente con los 3 niños también, no solamente por ir a la Antártida. Pues María Eugenia tiene mellizos, ¿no? María Eugenia, cuéntanos de la conciliación familiar, de lo que tú quieras como mujer votar. Hola, buenos días y muchas gracias a todos los que estáis aquí viéndonos y muchas gracias por invitarme aquí a participar también por primer año. Yo la verdad es que llegué a un grupo muy pequeñito aquí en la Estación Experimental de Zaidín, donde estaba compuesto por un hombre y una mujer, y la verdad es que no puedo decir que mi experiencia haya sido ni mucho menos negativa, sino todo lo contrario por ser mujer. O sea, he sido una más del grupo y bueno, en ese sentido no he notado ninguna diferencia respecto a quizá a los hombres cuando posteriormente llegó un compañero y no hubo problema. Sí es verdad que el tema de la conciliación es un reto. Yo además por circunstancias personales, pues mi pareja trabaja en Madrid y yo tenía 2 mellizos aquí, pero gracias a mi madre, que aprovecho también para felicitarle hoy en su día, y a otra persona que trabaja en casa, pues nada, pues echamos para adelante y nada, todo es cuestión de imaginación, de no venirse abajo y de cada uno que elija su camino, el que sea, pero siempre encuentra la forma y los apoyos. Las abuelas hay que decir que son fundamentales para la ciencia española, pero es que incluso hay estudios del papel de las abuelas en la evolución del Homo sapiens, para que os hagáis una idea. Y ahora es el turno de nuestra arabista, Monse. Hola, buenos dílos. Yo también estoy encantada de veros a todas y os felicito también por este día, a todas y a todos, porque creo que la lucha por los derechos de las mujeres redunda en el bienestar de la sociedad en general. Así que os felicito a todos los que estáis conectados hoy. Como mis compañeras, yo tampoco he notado ninguna dificultad por el hecho de ser mujer, pero os voy a dar algún dato también, como han hecho mis compañeras del resto de institutos. Para que os hagáis una idea, las disciplinas de humanidades, filología, historia, etcétera, la gran mayoría de estudiantes son mujeres, aproximadamente un poco más del 80% de alumnas en las carreras de humanidades son mujeres, pero, por ejemplo, en mi centro somos 9 investigadores, somos un centro muy pequeño de unas 35 personas, 9 investigadores de plantilla y hay mayoría hombres y las mujeres somos 4 y los hombres son 5, para que os hagáis una idea. Cuando hablo con mis compañeras, ninguna tampoco ha sentido el peso de ser mujer como una dificultad, pero los números nos demuestran que es necesario seguir luchando un día como hoy, ¿no? Gracias, Monse. Y ya vamos a pasar a las preguntas que habéis enviado para cada una de nuestras investigadoras. Alicia, cuéntanos por qué es tan importante mantener nuestros cielos oscuros. Alicia, el micrófono. Alicia, el micrófono. Se me ha ido la olla, perdona. Sí. Bueno, me imagino que la mayoría de vosotras y de vosotros el concepto de contaminación lumínica lo conocéis
Sabéis que nuestro cielo oscuro, es decir, el cielo que nos cubre por la noche, es un cielo que tiene una luz natural, es decir, los cielos oscuros no son cielos oscuros. Los cielos tienen cierto brillo natural, que es el brillo que viene de la emisión de la luna, de las estrellas, de unas radiaciones de bioluminiscencia que se dan en la atmósfera. Es decir, nuestro cielo oscuro, realmente, esto es una cosa que decimos que es cielo oscuro, el oscuro no es del todo, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que nuestra actividad humana provoca que en ese cielo oscuro introduzcamos fuentes de luz artificiales. Bien, pues esas fuentes de luz artificiales provocan una serie de alteraciones, tanto en algunos ecosistemas que necesitan de la oscuridad para mantener su equilibrio, como en la salud nuestra. ¿Y qué decir de la actividad científica que se lleva a cabo en los observatorios astronómicos? Los observatorios astronómicos, que son nuestros ojitos al universo, necesitan que el cielo esté oscuro para poder recibir la luz que proviene de los diferentes elementos que se estudian, ¿no? Entonces, por introducir un poco y que se os queden claras las tres principales razones por las que es necesario proteger el cielo oscuro, el color de la noche natural, es que provoca impacto en la actividad científica, en los observatorios astronómicos, provoca impactos negativos en el mantenimiento de algunos ecosistemas y además, esto es lo que nos pilla de lleno, tiene efectos negativos sobre nuestra salud. Gracias, Ali. Elena, en una época como esta de pandemia nos preguntamos por qué la enfermedad, una misma enfermedad, afecta a unas personas de una forma y a otras de otra. El tema de background genético, cuéntanos. Dinos. Bueno, pues yo creo que todos sabemos que todos, es decir, los individuos son muy diferentes. Incluso gemelos, los gemelos, según estén en un ambiente o en otro, pueden, desarrollarse de manera muy diferente. Entonces, una enfermedad va a afectar a una persona u otra dependiendo sobre todo de una serie de características, que son características genéticas, es decir, cada persona expresa o tiene una serie de manifestaciones genéticas y una serie de mutaciones, ¿vale?, a lo largo de su vida, que van a hacer que nos distingamos en la respuesta a un patógeno, a un virus, a una bacteria. Luego va a depender de factores ambientales, es decir, el estilo de vida que tengamos, si hacemos deporte o no, de la dieta, y va a depender luego de factores internos, ¿no? Cada persona pues va a ser capaz de producir o de regular la producción de ciertos mediadores, pues lo mismo, por esa conexión que existe entre la genética y el ambiente, que va a hacer que una persona, por ejemplo, que tenga una vida muy sedentaria, pues a lo mejor tenga mucho estrés, mientras que una persona que tiene una vida más activa o sea más deportista o tenga una dieta más saludable, pues tenga menos estrés. Y simplemente ese factor, el estrés, va a generar una serie de mediadores que en mi campo, por ejemplo, yo estudio mucho algunos de esos mediadores que llamamos neuropéptidos, y simplemente esas moléculas, en mi caso, que es lo que estudio, pues van a hacer que el tener estrés o no tener estrés vaya a generar una respuesta diferente en una persona u otra a raíz de la relación que existe con el sistema inmunológico y con el resto de sistemas del organismo. Entonces, nuestra respuesta generalmente al medio que nos rodea, que es con lo que estamos en contacto continuamente y con lo que contactamos a nivel de virus, bacterias, y es lo que estamos viendo día a día, hace que según esa genética, esos factores ambientales, esa capacidad de respuesta, una persona va a padecer una enfermedad de una manera o de otra, y al mismo tiempo va a ser también capaz de responder a un tratamiento o al desarrollo y la progresión de la enfermedad de una manera u otra. Gracias. Julia, ¿cómo se siente uno en la Antártida, en ese trabajo de campo? ¿Se siente uno solo, aunque vais un equipo? Sí. ¿Cuál es el sentimiento, la parte emocional de la expedición a la Antártida? La verdad es que es muy emocionante estar allí. Es increíble, es un regalo. Entonces, como bien has dicho, vas con un equipo y vas muy apoyada por ese equipo, pero en mi caso yo he ido a expedición oceanográfica, he estado un mes encerrada en un barco con las mismas personas. Cuando salías a cubierta,
solo veías mar, algún iceberg, algún pájaro, algún pingüino, ballena. Es una inmensidad que no se puede describir con palabras. Te sientes más que solo, yo no llamaría solo, te sientes emocionado, ¿no? Conmocionado de dónde estás. Uno se para a pensar, bueno, estoy en la otra parte del planeta, en un sitio que si aquí me pasa algo, estoy completamente alejada de un hospital. Pero bueno, allí estábamos todos muy bien acompañados, el barco tenía médicos, había especialistas de todo tipo. Y bueno, el trabajo continuo, se trabaja mucho, pues no te da tiempo a sentirte solo. Y bueno, pues tienes opción a llamar por teléfono satélite, una vez al día más o menos, y puedes enviar WhatsApp, pero no hacer videollamadas, puedes conectar con la familia incluso. Pero bueno, es una experiencia emocionante y alucinante. Pues volviendo a territorios más poblados, María Eugenia, cuéntanos, una de las líneas de investigación de vuestro grupo es prevenir incendios. ¿Cuáles son vuestras estrategias para prevenir incendios forestales? Claro, que es un problema gordísimo en España y en otros países. Pues la verdad es que yo tengo la suerte de estar en un grupo pionero en lo que es la prevención de incendios utilizando el ganado. A través del pastoreo se previenen los incendios porque se retira la biomasa vegetal, es decir, todo ese exceso de matorral, de hierba que crecen fundamentalmente a los lados de los cortafuegos, que es donde estamos trabajando principalmente, y entonces eso ayuda muchísimo a prevenir los incendios. Digo que es pionero porque mi grupo es responsable junto con la Junta de Andalucía de la Red de Área Pasto Cortafuegos de Andalucía, que es una red que comenzó como un proyecto de investigación en Guadix y que actualmente tiene más de 200 pastores trabajando en la prevención de incendios en toda Andalucía, sobre todo alrededor de los cortafuegos. Y recientemente estamos trabajando en un proyecto que se llama Open to Preserve y en el cual estamos utilizando el herbivorismo pírico, que es una forma de combinar el fuego con el pastoreo. Entonces, lo que primero que hacemos es quemar pequeñas zonas de matorral, siempre son pequeñas áreas, se queman, se retira todo el matorral y luego a lo largo de los años se va pastoreando para controlar ese matorral y que no afecte a los bosques y a otros sistemas que nos interesa proteger especialmente. Gracias. Monse, una pregunta nada fácil, pero te preguntan cuáles son las diferencias principales entre la cultura árabe y la española, nada menos. Las principales diferencias entre la cultura árabe y la española. Estaría tentada a decir que ninguna. Porque eres andaluza. Exacto, ¿no? En tanto que la mayoría de países árabes están en torno al Mediterráneo, ¿no? Podríamos desde Siria, Jordania, Egipto, hasta Marruecos, ¿no? Libia, bla, bla, bla. Entonces, claro, como mediterránea yo misma, gran cantidad de costumbres que a un sueco le podrían llamar la atención, a nosotros como andaluces nos parece lo más normal. Me refiero a alimentación, no sé, romerías, ¿no? O sea, en Jaén tenéis la Virgen de la Cabeza, la Virgen del Rocío, todas estas romerías que son cultura popular en Andalucía y tal. Así, a grandes rasgos, diferencia no hay ninguna. Sobre todo porque, además, ¿qué es cultura española y qué es cultura árabe? ¿No? Pero bueno, sí que luego a nivel de todos los días sí que hay grandes diferencias, ¿no? Que se encuentran quizá más en uno de los elementos de la cultura, que es la religión. Nosotros pertenecemos a un país supuestamente laico, pero de cultura cristiana católica, y por lo tanto nuestros días festivos, por ejemplo, son el 25 de diciembre, el 6 de enero, el Jueves Santo, etcétera, ¿no? Y en estos países pertenecen a un elemento importante de su cultura, es la religión musulmana, y
precisamente por eso, pues también tienen días festivos en festividades musulmanas. Algo que nos puede llamar muchísimo la atención o no, dependiendo un poco de dónde vivamos nosotros aquí, es, por ejemplo, la fiesta del sacrificio. La fiesta del sacrificio es la fiesta que conmemora el sacrificio de Abraham, ¿no? Que también está en la Biblia. Y bueno, nos puede llamar mucho la atención porque todo el mundo tiene un cordero en su casa, o la gran mayoría de las familias hacen un esfuerzo importante por tener un cordero en su casa y sacrificar el cordero, que es un poco como nuestra Navidad, ¿no? Pero no sé si algunos de vosotros vivís en zonas rurales o tenéis familia en zonas rurales, seguro que conocéis la matanza, ¿no? Y aquí hacemos, bueno, en concreto yo no he vivido ninguna matanza porque soy de ciudad, pero sí que tengo amigos que han vivido la matanza del cerdo, que se hace bien a principios, o sea, como en enero, febrero, bien a principios del otoño, dependiendo un poco, ¿no? Entonces, bueno, claro, sí que hay cosas que nos pueden llamar la atención, pues el rezo, que nosotros como país laico hemos obviado, ¿no?, esa parte nuestra, y no es tan común ir a la iglesia todos los días o incluso toda la semana. Y en el mundo musulmán, no ya árabe, en el mundo musulmán sí que es bastante habitual que la gente rece 5 veces al día. Pero bueno, pues al final eso son cuestiones de la vida diaria de cada uno, ¿no? Y que al final en otras cuestiones como el trabajo, etcétera, pues no llaman tanto la atención. Gracias, Monse. Volvemos a Alicia. Alicia, ¿cómo se puede remediar la contaminación lumínica? Quitando luces, imagino, sustituyendo. Danos alguna pista para evitar la contaminación lumínica. Bueno, la contaminación, evitar la contaminación lumínica a veces, lo primero que pensamos es que, bueno, la contaminación lumínica se elimina sin iluminar. Quitando todas las luces, evitamos que haya contaminación lumínica. Pero eso no es la solución. La solución pasa por llevar a cabo unos sistemas de iluminación sostenibles. Nosotros, ni vosotros, ni yo, como personas o ciudadanos de a pie, tenemos en nuestra mano el poder de gestionar, por ejemplo, el alumbrado público o determinar los horarios de iluminación de las grandes superficies o determinar, por ejemplo, cuándo los monumentos tienen que estar encendidos o no. Entonces, como ciudadanos de a pie, porque ya las entidades, los gestores públicos, ya les explicaremos y les explicamos muchas veces qué es lo que tienen que hacer, pero yo sí aprovecho, ya que estáis aquí tanta gente y tantas personas jóvenes escuchándonos, nosotros nos tenemos que convertir como ciudadanos en vectores de esta información. Sabéis que las leyes surgen en los países o en las ciudades o en las comunidades autónomas porque la población, los ciudadanos y las ciudadanas presionamos a nuestros políticos para que una temática concreta se incorpore en su agenda política. Pues ese es nuestro papel más importante ahora para intentar actuar para que la contaminación lumínica comience a disminuir. Tenemos que hacernos oír, tener conciencia de que la contaminación lumínica es un problema ambiental, aunque no ocurra como con otro tipo de contaminación, por ejemplo, la contaminación de un río, la contaminación del agua, nos molesta, huele peste y protestamos. La contaminación lumínica no huele, no ocupa espacio, entonces no protestamos. Pero ya os he dicho al principio los impactos tan importantes que tienen. Entonces, vamos a convertirnos en mosquitas de esas que va todo el rato repitiendo lo mismo y vamos a ir transmitiéndonos de uno a otro la importancia que tiene el disminuir la contaminación lumínica. Y ahí haremos que nuestros políticos pues cambien un poco su agenda e incorporen este tema. Un poco por solo en 3 cosillas, lo resumo muy rápido lo que es la iluminación sostenible, aunque esto sea responsabilidad de nuestros políticos, pero es muy fácil, y esto os vais a acordar siempre de esto. Vosotros en vuestra casa, ¿qué ilumináis? Ilumináis el sitio que necesitáis y cuando lo necesitáis. No tenéis las luces del cuarto de baño encendidas mientras estáis preparando una tortilla de patatas. Pues igual, hay que iluminar
solo lo que se necesita iluminar y cuándo se necesita iluminar. Gracias, Elena. Dinos, define un poco qué son las enfermedades neurodegenerativas y, según vuestros estudios, qué pueden provocarlas. Vale, bueno, pues las enfermedades neurodegenerativas, como su nombre indica, es un daño que ocurre a nivel neuronal, es decir, que te va a afectar una degeneración en el sistema nervioso central. Entonces, seguramente todos los chicos y chicas que me estáis escuchando, pues conocéis a alguien o a un familiar o alguien relacionado con vosotros que tenga Alzheimer. Y si no lo conocéis, seguramente sabéis en qué consiste esta enfermedad tan dañina en la que se va perdiendo la memoria y se van perdiendo las capacidades intelectuales. Seguramente también conocéis lo que es el Parkinson. El Parkinson es una enfermedad en la que se produce sobre todo un daño a nivel motor, ¿no? Y son esos movimientos involuntarios tan característicos de la enfermedad. O conocéis lo que es la esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, en todas ellas, ¿qué es lo que ocurre? Pues en todas ellas lo que se produce es un daño a nivel del sistema nervioso. Entonces, esto un poco es lo que siempre se ha pensado, que es un daño a nivel de la neurona, ¿no? La neurona, que es la que transmite impulsos tanto para que pensemos, tengamos memoria, como para que tengamos movimiento o para que podamos hacer un montón de actividades, pues como son los nervios, las neuronas, pues era como el elemento fundamental de estudio en estas enfermedades. A través del trabajo de muchos grupos de investigación, entre los cuales pues nosotros también hemos aportado pequeños granitos, muy pequeños granitos de arena, pues hemos visto que no solamente es el sistema nervioso el que tiene una participación en el daño en estas enfermedades, sino que también, como decía antes, el sistema inmunológico, el sistema inmunitario es muy importante, porque el sistema inmunitario, como decía mi compañera de la Antártida, es inmenso. Y es apasionante. Y lo mismo ocurre con el sistema nervioso central. Cuando uno ve un corte de un cerebro de ratón y se pierde en esa red de neuronas y en esa red de células que están interactuando y transmitiendo impulsos, pues la verdad que yo no he visto nunca una ballena, pero seguro que también es igual de impresionante. Entonces, antes se pensaba que ambos sistemas estaban totalmente separados porque en nuestro sistema nervioso central, o la parte que está en el cerebro, hay una separación muy clara respecto al resto del organismo, que es lo que se llama la barrera hematoencefálica. Y la barrera hematoencefálica es un muro de células que evita que pase cualquier cosa a nuestro cerebro, ¿vale? Pero eso se ha visto que no es cierto y se sabe que tanto en condiciones de salud hay paso de moléculas y sustancias entre el cerebro y nuestro sistema inmunológico y es lo que hace que, por ejemplo, podamos controlar ciertas respuestas a nivel inmunológico y hace que muchas de las sustancias que se producen en nuestro organismo nos mantengan sanos a nivel de nuestro cerebro, pero también ocurre que hay enfermedades en las que el daño se produce porque hay una llegada de moléculas y de células de nuestro sistema inmunitario a nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, la esclerosis múltiple es una enfermedad en la que nuestras células inmunes se vuelven locas, se vuelven raras y empiezan a reconocer, en lugar de a bacterias y a virus, pues reconocen a nuestras propias células, en este caso a las neuronas. Entonces empiezan a atacar a las neuronas. Y por eso se produce esta enfermedad. Y otras enfermedades como Alzheimer y Parkinson, ahora se está viendo que también hay una relación de ese sistema inmunológico con este sistema nervioso. ¿Y por qué esto es importante? Pues esto es muy importante porque hace que a la hora de pensar en tratamientos y en estrategias terapéuticas para poder tratar estas enfermedades, tengamos que desviar nuestro foco y nuestra atención a la hora de investigar y no solamente nos centremos en la neurona, sino también nos centremos en lo que puede estar ocurriendo en el sistema inmunológico e intentar controlar ambos sistemas para poder controlar la enfermedad. Gracias, Elena. Julia, sabemos todos que la Antártida es un laboratorio de investigación excelente para el estudio del cambio climático. Aparte de lo que concluís después de vuestras expediciones, ¿qué se ve en vivo y en directo aparte del deshielo? Cuéntanos sobre que sea absolutamente alarmante, como puede ser el deshielo, de cara a lo que puede venir con el cambio climático. Bueno, pues in situ
insisto, lo que yo te podría comentar que he sentido en mis propias carnes es que la temperatura en el verano austral, que es en el momento que tú puedes hacer la expedición a la Antártida, es anómalamente más alta de lo que se estima normalmente en épocas pasadas. De hecho, cuando estuve en la expedición tuvimos un tiempo excelente en el mar más feroz del planeta Tierra. Un mar en el que se supone que normalmente debe de haber olas de hasta 14 metros. Nosotros pudimos hacer ciencia perfectamente, pudimos coger testigos de sedimento del fondo oceánico porque el mar estaba prácticamente en calma y eso es a causa del cambio climático, porque se está alterando el clima a nivel planetario y la Antártida es uno de los lugares donde las condiciones son más extremas. Entonces, el percibir esos extremos cambios de temperatura, pues te hace verlo en vivo y en directo. Sin embargo, para apoyar lo que estás viendo, es necesario estudiar lo que encuentras en el fondo del océano. También puedo comentar como algo curioso, yo tuve la oportunidad de ir a la isla volcánica de Decepción por 3 días y allí igualmente llovía más de la cuenta. Normalmente la Antártida es un continente de los más secos del planeta, es desértico. Es un poco paradójico, pero es así, llueve muy poco. Pues mientras yo estuve esos días cayó lluvia y los científicos que se encargaban de estudiar las condiciones climatológicas de allí decían que aquello era totalmente anómalo. Pero no obstante hay que comparar los registros, digamos, del pasado, porque con lo que está ocurriendo ahora para hacer proyecciones futuras y para poder saber bien los patrones de cambio. Gracias. María Eugenia, has hablado antes de pastores, pero ¿qué hay de las pastoras? ¿Es un porcentaje importante, ¿no? en el medio rural español? ¿Cuál es su función? Yo creo que hay hasta asociaciones, ¿no? No sé si estoy equivocada. Sí, efectivamente. Las pastoras han estado invisibilizadas durante muchísimos años y todavía siguen, porque normalmente eran las mujeres de los pastores. Es decir, los pastores se llevaban el trabajo, o sea, son los que llevaban el ganado al campo, pero luego en casa, quien hacía el ordeño, quien ayuda con las parideras, con el ganado que se queda allí en casa, en el cortijo, son las mujeres. Por supuesto, ya ni estaban dadas de alta en la seguridad social, ni el ganado está a su nombre, ni nada de eso. Eso, por fortuna, está empezando a cambiar. Y de hecho ya las ganaderas se están visibilizando y están haciendo una labor increíble. La Asociación Ganaderas en Red, que os animo a que los sigáis en Instagram, en Facebook, Twitter, porque tienen una actividad impresionante y veréis, bueno, las maravillas que hacen, ¿no? Y a mí me sorprendió en una de sus charlas que había una mujer ya de casi 60 años y decía: las ganaderas podemos hacer el mismo trabajo que los ganaderos. Dice, lo único que necesitamos es que los sacos de pienso sean de 25 kilos en vez de 50. Nosotros, con que nos pongáis sacos de 25 kilos, podemos hacer la actividad igual que vosotros. Así que, efectivamente, ahora hay un movimiento muy, muy interesante y ellas están consiguiendo cambios en las políticas, están consiguiendo que les escuchen en el Senado, que estuvieron la semana pasada allí. Y bueno, cosas que muchas veces las asociaciones de pastores tradicionales le ha costado mucho trabajo, pues ellas están logrando grandes cosas, sí. Es importante que esos detalles, como el que tú has dicho de los sacos, pueden hacer la vida laboral de las mujeres muchísimo más fácil. Y volvemos a Alicia. Alicia, en temas de contaminación, tú has mencionado el efecto sobre los seres vivos. Yo trabajo con plantas, ¿no? Con lo cual sé muy bien hasta nosotros que la cultivamos en condiciones artificiales, hacemos el día y la noche dentro de nuestras cámaras de cultivo, ¿no? En planta está bastante claro, pero ¿nos puedes decir si conoces alguna investigación que se haya hecho con animales, ¿no? Del efecto de la contaminación lumínica cuando tienen luz, cuando no deben tenerla. Alicia, el micrófono. Madre mía, se me olvida detrás del micro. Yo siempre pongo 3 ejemplos que creo que son bastante interesantes y claros sobre el impacto que tiene la contaminación lumínica
en determinados animales, ¿no? Siempre habla de las tortugas marinas. Las tortugas marinas, sabéis que los huevos eclosionan en la playa y hay muchas tortugas bebés marinas que normalmente se orientan por la luz de la luna para entrar en el agua una vez que salen del huevo, y la sobreiluminación, que seguro que todas y todos habéis visto que hay en las zonas costeras, en los pueblos de mar, que todos los paseos marítimos están llenos de unos pedazos de farolas ahí para que no nos perdamos, pues las pobres tortugas se equivocan y en vez de irse al mar, se van hacia esos paseos marítimos. Mueren de hambre, las atropellan coches, etc. Hay otro ejemplo que a mí también me gusta poner mucho, que es de las luciérnagas. Las luciérnagas están desapareciendo, parece una tontería, pero bueno, las luciérnagas la verdad es que tienen un papel fundamental en el ecosistema, en nuestro planeta, porque las luciérnagas se comen las babosas que hay en muchos cultivos, y muchos de los cultivos, que son los que nos alimentan a nosotros, se van porque hay invasión de este tipo de babosas, ¿no? Pues bueno, las luciérnagas, para reproducirse, o sea, el macho y la hembra, para cuando en el encuentro amoroso, necesitan de la luz que provoca la hembra, que es la bioluminiscencia, ahí enciende como un farolillo que atrae al macho. Pues bien, como las noches no son noches, las noches son días, los machos son incapaces de encontrarse con su amante, porque no ven la luz que producen. Y eso está haciendo que disminuya también mucho la población de luciérnagas. Y luego también, muy importante, hay un estudio que lideró precisamente una mujer que se llama Eva Nock, que puso de manifiesto que está habiendo un descenso en las poblaciones de insectos a nivel mundial muy preocupante. Muy preocupante, ¿por qué? Porque no olvidéis que los insectos son los responsables de la polinización. Entonces, si los insectos desaparecen, nos vamos todos, por ser muy específicas, nos vamos al traste. Entonces, imaginaros lo que parece que es una tontería, la sobreiluminación, el problema de la contaminación lumínica, las consecuencias tan graves que tiene, no solamente para los seres que nos rodean y las plantas, sino también directamente en nuestra calidad de vida. Que hemos visto durante esta pandemia que necesitábamos que nos suministraran alimentos, estábamos todos asustados si nos quedábamos sin comida. Pues no una pandemia, pero sí es un problema ambiental también muy grave el que estos insectos o estas luciérnagas estén disminuyendo sus poblaciones de forma tan drástica. Mati. Sí. Ahora, es que estaban sonando las campanas de la iglesia de Montserrat. Elena, yo tengo en mi entorno personas con esclerosis múltiple, pero que llevan ya bastantes años con un tratamiento con péptidos, pequeñas proteínas para nuestros otros oyentes, y va muy bien. O sea, cuéntanos algo de tratamientos para Parkinson, esclerosis múltiple, Alzheimer. Cuéntanos cómo se está avanzando en eso. Bueno, pues lo que tengo que decir es que todas estas enfermedades, por desgracia, a día de hoy no tienen cura, ¿vale? Lo que hay son tratamientos que evitan la progresión de la enfermedad, que la desacelera o que hace que sean menos drásticas. En cualquier caso, estos tratamientos tienen que evolucionar porque, de nuevo, no todas las personas pueden reaccionar de la misma manera y hay personas que se hacen resistentes a estos tratamientos o que no responden bien o que les afecta mucho porque en ellos tienen muchos efectos secundarios. Entonces, continuamente hay que estar intentando encontrar un tratamiento que sea de una manera genérica lo mejor posible y sobre todo que produzca la menor cantidad de efectos secundarios en enfermedades que son crónicas. ¿Esto qué significa? Significa que son enfermedades que van a durar mucho tiempo, que requieren mucho tratamiento. Entonces, eso hace que la investigación a la hora de buscar terapias sea continua. Entonces, desde nuestro punto de vista, la evolución en el tratamiento de estas enfermedades, como yo decía antes, al principio era intentar bloquear el componente neurológico dañino, es decir, cuando tú tenías esta enfermedad, uno va al neurólogo y es el que le trata esta enfermedad, pero últimamente las terapias intentan ser inmunomoduladoras.
Es decir, tratan de contener también la respuesta inmunitaria exacerbada. Y se trata de contrarrestar el efecto de las células inmunes que van a atacar a las neuronas y al mismo tiempo intentar utilizar tratamientos neuroprotectores. Es decir, batallamos contra las células inmunes que atacan a la neurona y al mismo tiempo hacemos que esa neurona que sobrevive o que no está siendo dañada pueda volver a tener su función, a producir la sinapsis nerviosa o a producir mielina en el caso de la esclerosis múltiple. Y eso es lo que se está intentando. En enfermedades como Parkinson y Alzheimer, pues también se intenta hacer terapias de mantenimiento de la actividad neuronal. Y hay muchas terapias relacionadas con el ejercicio, relacionadas con la manualidad, porque es muy importante que todas esas relaciones nerviosas que se están perdiendo, pues sean capaces de generarse, mantenerse, reestructurarse, junto con el tratamiento farmacológico que se puede estar haciendo. Entonces, es muy importante que los nuevos tratamientos van en el sentido de combinar el efecto neuroprotector con un efecto inmunomodulador. Gracias. Julia, a ti te hacen una pregunta terrible y es ¿cuánto tiempo piensas que la Antártida desaparecería todo el hielo y qué podemos hacer para evitarlo, ¿no? Bueno, eso es una pregunta que sí, efectivamente, cuando la leí, dije, tierra, trágame, porque yo ahora lo que sí puedo decir son las proyecciones a corto plazo porque hay que pensar que la Antártida es un continente que mide unos 14.000 millones de kilómetros cuadrados, con volúmenes de hielo de hasta 3 kilómetros de espesor. Para derretir toda esa cantidad de hielo tienen que pasar miles de años. Entonces, eso no lo vamos a ver. Incluso con las proyecciones de cambio climático, de aumento de temperatura que estamos produciendo los seres humanos como consecuencia de la quema de combustibles fósiles. Eso no lo vamos a ver. Lo que sí se puede estimar que para el 2100, si siguen subiendo los niveles de CO2 al ritmo que estamos generando, la temperatura del planeta podría aumentar hasta incluso 2 grados o más de 2 grados, y eso ya es el límite de estabilidad de las plataformas de hielo de la Antártida. Entonces podría aumentar el nivel del mar hasta 1 metro en 2100. Si seguimos aumentando los niveles de CO2, que eso significa un aumento de temperatura del planeta, si llegan incluso a 4 grados, 5 grados, lo que ocurriría es que aumentaría el nivel del mar hasta decenas de metros, y eso sí es muy preocupante, porque las ciudades costeras estarían directamente afectadas, se cambiarían los ecosistemas marinos, sería un desastre. Pero eso no va a ocurrir dentro de poco. Para que ocurriese eso, si seguimos emitiendo niveles de CO2 en altas cantidades, tendrían que pasar cientos de años. Pero está en nuestras manos controlarlos e intentar pues hacer un ejercicio mental para utilizar energías renovables, para disminuir el consumo, por ejemplo, de transporte individual. Habría que empezar a utilizar más transporte público para disminuir estas emisiones, apostar por un sistema de reciclaje más profundo, con más conciencia. Muchos países europeos ya lo tienen, aquí en España lo tenemos, pero un poquito más laxo. Y deberíamos pues de cuidar nuestro planeta en definitiva. Un dato curioso que me gustaría comentar: si algún día la Antártida llegase a derretirse, el nivel del mar alcanzaría hasta 58 metros de altura. Eso sería devastador. Pero tengo que decir que de forma natural existen hielos permanentes, a eso se llama glaciación, y periodos de épocas interglaciares, donde el clima es más cálido. Y eso ocurre
con periodicidades de hasta 60.000, 70.000 años, y es un proceso natural. Pero desde la revolución industrial, pues la cosa ha cambiado y tenemos que controlar lo que emitimos. María Eugenia, sabemos que las plantas son organismos sésiles, es decir, inmóviles, pero sabemos que sus semillas pueden viajar mucho. Cuéntanos cómo viajan las semillas con animales, ¿no? Por ejemplo, la lana de las ovejas y qué función tiene eso, ¿vale? Perdona, que me acaba de entrar una persona. Creo que te he Sí, oído bien, si no me matices. o sea, las semillas de las plantas pueden viajar con los animales. Cuéntanos cómo viajan con los animales. Efectivamente. Las semillas, como bien ha dicho Matilde, pueden viajar de muchas formas, ¿no? Unas pueden ser por el viento, por el aire, y también se las pueden llevar los animales, que las pueden transportar tanto en su pelo, por eso vemos muchas semillas que se nos quedan pegadas en los calcetines, ¿verdad? Cuando vamos al campo, esas que son así enrolladitas, que pertenecen a la familia de las leguminosas, otras que son así más bien como puntas de flecha, que pueden ser gramíneas. Pero también pueden viajar en los intestinos de los animales, es decir, los animales ingieren las semillas, luego caminan. Tened en cuenta que una oveja puede caminar hasta 10-12 kilómetros al día y van depositando por el camino esos excrementos que llevan sus semillas. Entonces, cuando hemos hablado antes del pastoreo para prevención de incendios, no solamente están cumpliendo esa función los del ganado en el monte, el ganado también está cumpliendo una función esencial en la diversidad, conectando las poblaciones de plantas, porque son capaces de llevarse, pues ya como he dicho antes, ¿no? Desde una zona donde la ingieren hasta zonas muy alejadas. Esto no es inmediato. Nosotros, nuestros estudios que hemos hecho de dispersión endozoócora, que así se llama, la dispersión que a través del tracto digestivo, hemos podido ver que durante las primeras 48 horas desde la ingesta es cuando más semillas se pueden recuperar. Y según la dureza de las semillas, si son muy blanditas, se pueden destruir casi en su totalidad, o si son más duras, se pueden recuperar hasta más de un 60% de las semillas. Entonces, su papel es muy importante y de hecho han ido coevolucionando las plantas con los herbívoros para aprovecharse de ese servicio que le pueden prestar los herbívoros silvestres en el pasado y los domésticos en la actualidad. Gracias. Montse, ¿hay algún árabe, alguna lengua árabe que entienda todos los países árabes, aunque sea árabe escrito? Sí, claro, la situación lingüística del mundo árabe es un poco más compleja de lo que entendemos, o sea, de cómo es nuestra situación lingüística, por ejemplo, en España. En árabe, o sea, la lengua árabe tiene distintas variedades, ¿no? Como ocurre con el español de La Habana o el español de Madrid o el español de Cádiz. Son diferentes y esto ocurre también con el árabe. El árabe del Cairo es diferente del árabe de Alejandría o del árabe de Damasco o del árabe de Rabat. La lengua que sería común a todos los árabes es lo que llamamos árabe clásico o árabe estándar, que es una variedad escrita, o sea, que se adquiere solo a través de la alfabetización formal, ¿no? No es una lengua, nosotros adquirimos el español porque nuestros padres nos hablan en español y esa lengua común no se adquiere, no es lengua materna de nadie, sino que se adquiere a través de la alfabetización. Y bueno, pues es la lengua en la que están, por ejemplo, los medios de comunicación, el telediario, los periódicos, la literatura se produce en esa lengua también. La enseñanza formal, desde primaria hasta universidad, pues la comunicación dentro de la clase se hace en esa lengua y entonces es una variedad que va paralela a la lengua materna de los hablantes. Claro, el inconveniente es que si hay población no alfabetizada, pues ahí tienen un cierto dificultad en acceder a esa lengua, porque podríamos comparar un poco con la situación del latín, ¿no? El latín no es una lengua materna actualmente de nadie y en su momento el latín clásico tampoco. Entonces, claro, cuando hay una población importante que no ha
que no se ha alfabetizado, pues hay ese problema de comunicación. Muchas gracias. Me indica Mágina, a la que le agradezco la organización de esta sesión, que tenemos que ir terminando. Os quiero agradecer a todos los estudiantes, profesores y muy especialmente a vosotros cinco y también a Manuel Espinosa junto con Mágina, que han organizado esta sesión, haber participado en ella. Y a los estudiantes os digo, y sobre todo a las chicas, que podéis ser arabistas, astrónomas, expedicionarias, investigadoras en biomedicina, que podéis ser lo que queráis, que no lo olvidéis, que como decían las sufragistas americanas al principio del siglo XX, el cielo es el límite. Así que os felicito por un día como este y que continuemos la lucha por la igualdad de las mujeres, ayudada por todos los hombres, como se dice en Navidad, de buena voluntad. Un abrazo a todos y feliz día. Feliz día. Hasta luego. Muchas gracias.